Gabriel, nosotros nos vamos a charlar con el diputado nacional y precandidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, con el señor Marcos Clery. Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bueno, siendo honesto, por lo menos una vez por semana hablamos de este tipo de episodios en Rosario y la verdad es que ocurre prácticamente a diario, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Y en definitiva, ¿qué se puede hacer en lo inmediato, más allá del trabajo que hay que hacer a largo y mediano plazo para controlar la situación? Bueno, en primer lugar decirte que con la inseguridad no hay que especular, se tiene que trabajar todos los días para vencer el crimen organizado. Y el crimen organizado fue avanzando porque desde hace casi más de 30 años los que gobiernan la ciudad de Rosario fueron retirando el Estado del lugar donde tenía que estar. Y cuando fueron gobierno provincial y gobierno en la ciudad de Rosario, continuaron con esa política de no tener el Estado presente donde necesitamos que esté. Y Cristina con claridad lo dijo cuando en el 2014, junto con Sergio Berni, que era viceministro de Seguridad, se llevó las fuerzas federales que no estuvieron solo en Rosario, sino también en Reconquista, en Venado Tuerto, en Rafaela, en Santa Fe. Junto con las fuerzas federales fue el Estado estar presente. Y ese Estado tiene que estar presente, cercano, resolviendo conflictos, y es lo que se está necesitando. También, por supuesto, lo que sucede con este tipo de hechos, lo que buscan es magnificar lo que pasa en la ciudad de Rosario, y a nosotros no nos lo cuenta nadie. Los que vivimos en la ciudad de Rosario, si hacemos un círculo imaginario de nuestras casas, seguramente, si miramos en retrospectiva, 6, 7 meses atrás, seguramente escuchamos alguna balacera o cerca de 10 balaceras cerca, además de lo que son los hechos de inseguridad. Parece que nuestra ciudad es una ciudad en donde se está en guerra, pero al día siguiente nos levantamos y vamos a trabajar nuevamente. ¿Sabes cuál es la solución? Con claridad y con precisión se necesita recuperar la autoridad estatal. Y la autoridad estatal se recupera con un Estado presente en cada uno de los barrios de la ciudad de Rosario. No solo con las fuerzas federales coordinando con la policía, sino que el Estado vuelva a estar en ese lugar. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Con grandes centros cívicos recuperando el territorio. Bueno, cuando uno va a los barrios, por lo menos lo que percibe a través de los testimonios, en los móviles y demás, es que hay por lo menos barrios donde el Estado perdió, digamos. Que es un poco a lo que apuntás vos, entiendo. Vos pensás esto, si tiene que ir el ejército a urbanizar lugares de Rosario, ¿qué hace el municipio de Rosario? Si tiene que ir los ingenieros del ejército a programar un polígono de urbanización, o como en el día de la fecha empezó en Tío Rolo, en la otra punta de donde son estos hechos, a tratar de llevar adelante un proceso de urbanización. Ahí la Municipalidad de Rosario, ¿dónde está? Porque la seguridad no es solamente las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, en la disuasión y en la prevención. También está la política transversal que tiene que hacer desde el municipio, una ciudad de Rosario que puede y pide su autonomía, tener presencia de autoridad. Por supuesto también con las fuerzas provinciales, que depende la policía, y también las fuerzas federales. Hay mucho por hacer, pero para hacerlo hay que tener un claro compromiso, tomar decisiones con coraje, que esas decisiones con coraje que se tomen sean siempre anunciadas hacia la ciudadanía y que tenga un claro control efectivo. Necesitamos volver a vivir tranquilos en Rosario, y para poder hacerlo es una acción constante, no hay soluciones mágicas, pero lo pudimos hacer en el 2014 y lo tenemos que volver a hacer ahora. ¿Cómo se están preparando para las elecciones? Primero, el 22 de abril nosotros, desde el peronismo, tenemos congreso partidario. Yo soy el presidente del congreso partidario, esperemos ahí terminar de definir cuáles son los marcos de un programa de gobierno en donde pueda potenciar lo bueno del actual gobierno provincial, pero también corregir sin perder tiempo lo malo del actual gobierno provincial. Y uno de los temas a atender principalmente es la seguridad. Este tema es un tema que va a trascender todos los gobiernos. Nosotros decimos que en materia de salud, seguridad y educación hay que construir el bien común. Y para hacerlo tenemos que dar una buena base, una base sólida, en donde gobierne quien gobierne, tengamos todas las fuerzas políticas el acuerdo para poder avanzar. ¿Es posible avanzar en acuerdos a nivel provincial, en dar la discusión a nivel provincial, cuando en lo nacional no está ordenado eso? Sí, es muy posible. Y a nivel nacional está ordenado. Si uno camina como lo hacemos permanentemente, antes de la pandemia, hubo un parate por la pandemia y continuamos después de la pandemia, está claro que la gente pide a Cristina. Que la ciudadanía pide que Cristina es la única que sintetiza y que sea candidata a presidenta. Y si no es ella, la que defina a ella. No hay discusión, no hay debate. El plan A es Cristina, el plan B, ¿quién define a Cristina? Pero está clarísimo cuando uno escucha lo que la ciudadanía pide. Y además
con claridad dicen, cuando Cristina definió, ganamos las elecciones. Después, por supuesto, la persona que eligió no hizo las cosas de manera correcta. Entonces la ciudadanía no solo tiene la sabiduría, el conocimiento, sino principalmente es la que va marcando lo que pasa. ¿Y por qué piden a Cristina? Porque recuerdan tanto el gobierno de Néstor y Cristina como dos gobiernos que defendió los intereses, se podía vivir tranquilo, había poder adquisitivo del salario, era un país que ponía satélites en el mundo, uno de los 8 países. No solo eso, tenía un proyecto muy importante en ciencia, tecnología y en educación. ¿Crees que Cristina va a ser la candidata? A mí me encantaría que sea, y si no, como dice la gente, el candidato que defina a Cristina. Bien. Marcos, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a vos y nos seguimos viendo y estando en contacto. Gracias. Marcos Clery, aquí en Conflicto de Intereses. Quedó bastante claro quién es la candidata para Clery. Gracias a Marcos Clery. Nosotros